El sacramento del bautismo. Conceptos teológicos y pastorales sobre el bautismo. El bautismo es el sacramento de la incorporación en la Iglesia, cuerpo del Señor. El sacramento por medio del cual nos hacemos dignos de recibir el nombre de cristianos. En la Iglesia ortodoxa, así como en la Iglesia de los primeros siglos, entre los tres sacramentos de iniciación cristiana, que son el bautismo, la crismación y la comunión, existe una conexión íntima. Al ortodoxo que se hace miembro de Cristo se le conceden inmediatamente los plenos privilegios de su adherencia. Los niños ortodoxos en su infancia no solamente se bautizan, sino que también son confirmados y reciben la comunión. Dejad a los niños y no impidáis que vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 19, versículo 14. El sacramento del bautismo es una verdad, no es ni una imagen ni un símbolo. Vosotros que en Cristo os bautizasteis, de Cristo os habéis revestido. Hemos sido lavados de nuestros pecados en la pila bautismal, hemos recibido la gracia del Espíritu Santo y hemos comulgado del cuerpo de Cristo. San Nicolás Cavasilas, en el siglo XIV, compara estos pasos del sacramento con el ejemplo de un niño recién nacido. Con la inmersión y la salida del agua, el ser humano es limpiado de sus pecados. A esto lo llamamos nuevo nacimiento en el Espíritu, que se asemeja a la salida del niño del vientre de su madre. La unción con el santo óleo es el momento en el que el bautizado recibe del don de la vida en el Espíritu. Y esto se asemeja al momento en el que el niño comienza a respirar y a realizar las distintas acciones de la vida. La Santa Comunión, por la cual participamos del banquete de la vida eterna, se asemeja al niño cuando se alimenta de su madre. La celebración bautismal refleja la alegría de la Iglesia entera, tanto aquí en la tierra como en el cielo. He aquí que el recién iluminado, nacido de lo alto, hacia la vida eterna, andará en los caminos de la salvación. Institución del sacramento. Nuestro Señor Jesucristo instituyó Él mismo el bautismo, cuando envió a sus discípulos después de su resurrección a proclamar la salvación, diciendo: Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Porque el que crea y sea bautizado se salvará. Marcos capítulo 16, versículo 16. Desde aquel momento vemos en los Hechos de los Apóstoles que aquellos que creían en la buena nueva se sumaban a la iglesia por medio del bautismo. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos capítulo 2, versículos 38 al 41. El significado del bautismo. El bautismo es la puerta por medio de la cual entramos a la vida en Jesucristo. Adán cayó y se convirtió en extraño para la vida verdadera y para la existencia, es decir, para Dios. La muerte espiritual se apoderó del hombre con todas sus consecuencias: la corrupción, la tendencia al pecado y la muerte del cuerpo. El bautismo es un nuevo nacimiento de lo alto, después de que el hombre nació con una naturaleza corrompida y esclavizada a la muerte. Así, por medio del bautismo el hombre nace por segunda vez, no de la carne ni de la sangre, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Y por este nuevo nacimiento retorna a su primitiva belleza y a su verdadera existencia. El bautismo es la participación en la muerte de Cristo y en su resurrección. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para morir por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. En el bautismo, el hombre se reviste de Cristo y se despoja del viejo hombre, muere al pecado y a la transgresión, y es renovado en la santidad y la justicia. Ya no es él quien vive, sino que es Cristo quien vive en él.
Gálatas capítulo 2, versículo 20. El bautismo es el inicio de una boda espiritual por la cual el alma se convierte en la novia de Cristo, adornada con la belleza divina y amada por el novio, quien se entregó a sí mismo por ella hasta la muerte con un perfecto e infinito amor. El bautismo es la entrada a una nueva vida por medio de la cual el hombre se enlista en el servicio de Cristo y se compromete a no estar enredado en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Además, se compromete a completar la búsqueda y finalizar el camino de su iluminación, deificación y transfiguración a imagen del que lo creó. Colosenses capítulo 3, versículo 10. En el bautismo, el hombre se une a la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, y se convierte en un sarmiento de la vid. Juan capítulo 15, versículo 5. Un miembro del cuerpo cuya cabeza es el Señor Jesús. El bautismo de los niños. La tradición del bautismo de los niños tiene su origen en la iglesia primitiva. Se remonta a los tiempos apostólicos y se basa en las palabras de Cristo. Dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 19, versículo 1. Según Hechos de los Apóstoles, los que creían en el camino eran bautizados con todos los de su casa, sin excluir a los niños. Cornelio con toda su casa, Lidia y su familia, el guardia de una prisión en Filipos y todos sus parientes, Crispo y toda su casa, y la familia de Estefanas. Todos creyeron y fueron bautizados. Hechos capítulo 10, versículos 47 y 48. Capítulo 16, versículo 15. 31 al 33. Capítulo 18, versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 16. En ninguna cita se habla de que los niños no se deben bautizar. San Irineo, obispo de León, dice en uno de sus escritos: vino Cristo en persona a salvar a todos, es decir, a todos los que por él nacen de lo alto para Dios, recién nacidos, niños, muchachos, jóvenes y adultos. El hecho de que San Irineo mencione tan espontáneamente a los niños y recién nacidos entre los bautizados muestra que esta tradición era una práctica auténtica e instintiva en la conciencia de la Iglesia. La Iglesia no impone el entendimiento como una condición para recibir el bautismo, sino al contrario. Se requiere de la divina gracia otorgada por el bautismo para comprender, o más bien, para asimilar las verdades de la fe. Ciertamente por el bautismo que adquirimos la bienaventurada pureza, sin la cual, según el Señor, nadie puede entrar en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 3. Eso no significa dejar al niño bautizado sin atención, pues la Iglesia, al bautizarlo, le da la posibilidad de crecer en la estatura espiritual, siendo encargados sus padres y padrino de guiar y alimentarlo hacia la vida en Cristo. La Iglesia no bautiza ciegamente a todos los niños, sino a los que pertenecen a ella, a través de sus padres o de los que se encargan de ellos como parte de la comunidad de los creyentes. Sobre estas enseñanzas podemos leer, por ejemplo, en La jerarquía de la Iglesia, de San Dionisio Areopagita, autor siempre altamente estimado por la Iglesia. Era voluntad de nuestros divinos instructores que los niños reciban el bautismo con la santa condición de que los padres confíen a sus hijos a educadores que sean personas fieles y que instruyan en la fe cristiana, para que después se preocupen de los niños como guardianes y padres designados del cielo, para guiarlos a la eterna salvación. La persona que promete guiar al niño por una vida virtuosa es la misma que el sacerdote obliga antes del bautismo a pronunciar el renunciamiento y la sagrada confesión de la fe. El padrino. El requerimiento de un padrino es una tradición eclesiástica antigua. Cada persona que ha sido bautizada tiene un padrino. Desgraciadamente, el ser padrino a menudo es visto como una tarea social, a lo mucho moral, una persona que se encarga de traer regalos al niño de vez en cuando. En realidad, el padrino equivale a un padre espiritual. La responsabilidad ante Dios es grande y terrible. Enseñar al niño los principios cristianos, educarlo en la fe ortodoxa.
proporcionarle la ocasión para conocer y amar a esta familia, de la cual es un miembro y cuya cabeza es Cristo. Cumplir con esta responsabilidad respecto al crecimiento espiritual de nuestros hijos no es menos importante que asegurar el desarrollo físico de ellos. Por el bautismo se forma entre el padrino y el bautizado una relación de paternidad y filiación. Así que los hijos del padrino son hermanos del ahijado y por consecuencia no se pueden casar entre ellos. Las cualidades del padrino. Para llevar a cabo efectivamente sus responsabilidades como padrino, éste debe ser una persona adulta, madura y miembro de la Iglesia Ortodoxa. Conocer los principios fundamentales de la fe. Tener un comportamiento digno de la fe cristiana. Durante la celebración del sacramento, el padrino debe atestiguar la fe ortodoxa, diciendo abiertamente y de manera audible el credo y la oración del Señor conforme al texto ortodoxo. También debe proclamar audiblemente su renuncia a Satanás y su aceptación de Cristo. El bautismo de adultos. Una persona adulta, para recibir el sacramento del bautismo, tiene que expresar su deseo de ser bautizado y además haber aprendido y aceptado las verdades de la fe cristiana. El bautismo, un sacramento pascual. En los primeros siglos del cristianismo, la noche de Pascua, es decir, el sábado de la gloria, era, por excelencia, el día de los bautizados, y de hecho, la liturgia pascual se desarrolló a partir del misterio pascual del bautismo. Esto quiere decir que el bautismo era considerado como teniendo un significado directo en relación con el tiempo nuevo, cuya manifestación y celebración es la Eucaristía. Y finalmente, el bautismo y la crismación se complementaban siempre en la Eucaristía, que es el sacramento de la ascensión de la Iglesia al reino, el sacramento del mundo venidero. Esta vinculación entre el sacramento del bautismo y la resurrección del Señor se debe a que el bautismo es la participación en la muerte del Señor y en su resurrección, conforme a la carta de San Pablo a los romanos que se lee en el oficio del bautismo. Cuantos fuimos bautizados con Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. En el bautismo, el hombre es revestido de Cristo, muere por el pecado y se renueva en la justicia y santidad. El bautismo por el agua y por el Espíritu. El bautismo es llevado a cabo por medio del lavatorio en el agua bendita, por la oración de su consagración, y se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5. ¿Por qué el agua? Durante las consecutivas etapas de la humanidad y en todas las civilizaciones, el agua siempre ha tenido cierto privilegio y cierta importancia que le hicieron parte de la mitología y uno de los símbolos religiosos más antiguos de la humanidad. El agua como símbolo tiene las tres siguientes dimensiones. 1. Creación y vida. No hay vida sin agua, por lo que el hombre primitivo a menudo consideraba el agua como el principio de la vida. El mismo relato bíblico del Génesis le da al agua una parecida primacía, cuando menciona que en el principio el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Génesis capítulo 1, versículo 2. En este sentido, el agua simboliza en el mundo la vida y la creación. 2. Destrucción y muerte. Pero también el agua ha sido identificada con la oscura profundidad, la imagen de todo lo irrazonable e incontrolable en este mundo. En muchas culturas antiguas, el mar se consideraba como la morada de los demonios. Con esta perspectiva, si bien el agua es el elemento de vida, es también una fuerza destructiva. Mientras en el momento de la creación el agua reflejaba la vida, en la historia del diluvio presentó la causa de la catástrofe, un reflejo de la corrupción. Tercero, purificación. La tercera dimensión de este símbolo es su característica purificadora, con la que funge como medio de renovación e innovación, quitando del mundo la suciedad y devolviéndole su original pureza. Entonces,
La importancia del agua en el sacramento del bautismo consiste en que, por sus tres dimensiones y como símbolo, representa la historia de la salvación: creación, vida; caída, corrupción; y redención, renovación. Así que en el sacramento del bautismo, por el agua consagrada, está presente el misterio de la divina providencia en sus tres ciclos: creación, caída y redención. Lo que nos importa aquí es que el agua bautismal representa la materia del universo, del mundo en cuanto a vida del hombre, y su bendición al inicio de los ritos bautismales adquiere así un sentido verdaderamente universal y redentor. Dios creó el mundo, lo bendijo y le dio al hombre como su alimento y su vida, como instrumento de comunicación con él. La bendición del agua significa el retorno o redención de la materia a su estado original y esencial. El bautismo. Acceso a los demás sacramentos. El hombre, al recibir el bautismo, se suma a la compañía de los santos y se convierte en digno de recibir los otros divinos sacramentos y de vivir por ellos. El celebrante del bautismo. El sacerdote es el que administra el sacramento del bautismo. Sin embargo, en casos de extrema necesidad, por ejemplo, cuando una vida está en peligro, se permite que el diácono bautice, o aun el padre o la madre o cualquier otro laico ortodoxo, el lugar del bautismo. En principio, el bautismo debe ser celebrado en la iglesia de la parroquia y no en el hogar. Sin embargo, el obispo de la diócesis, cuando existan razones de peso o no haya iglesia en la parroquia, puede permitir que el bautismo sea celebrado en una casa privada. Sean cuales fueren las circunstancias, una atmósfera de dignidad y serenidad debe ser mantenida a lo largo de la celebración del rito, o sea, durante el bautismo, la crismación y la Santa Comunión. El bautismo y nuestra vida espiritual. Todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. La vida espiritual es el movimiento que procura levantar al hombre del barro al espíritu, levantar la vida humana de la mentalidad de carne y sangre a la del pensamiento divino. Si la divina encarnación significa que Dios, por su propia voluntad, ha tomado nuestra imagen, ella también significa que Dios elucidó la divina imagen que Él desea para nuestra naturaleza. Él es el alfa que ha venido a realizar el omega en todo hombre. Esta es la meta ante nuestros ojos y el objeto por el cual fuimos bautizados. ¿Qué sueños cristianos tenemos? ¿Qué ideología predicamos al mundo? Es en pocas palabras que Dios ha encarnado para que el hombre se divinice. Los sueños cristianos no son menos. En el fondo, el pecado consiste en minimizar nuestra esperanza en meras reformas sociales y lemas políticos que escuchamos por acá y allá, y que, por más caritativos que sean, no llegan a las profundidades del hombre ni logran formar una nueva ideología y nueva vida que abarque aún su cuerpo, en parte aquí y en el segundo advenimiento en totalidad. A partir del momento del bautismo se inicia la lucha de nuestra vida espiritual, de nuestra vida nueva. El apóstol San Pablo anuncia que el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo se ha revestido. En otras palabras, su comportamiento se ha vuelto como Cristo. Originalmente este es el deseo que nos estimuló al bautismo: revestidos de Cristo. Romanos capítulo 13, versículo 14. Para San Pablo significa cristianizarse, es decir, vivir como Cristo. Los símbolos del bautismo y su relación con la vida espiritual. El tema del bautismo de los infantes, desde luego, tuvo una respuesta positiva de parte de la Iglesia primitiva, pero la equivocación ocurre cuando el bautismo se vuelve folclore y parte de rutinas cristianas. En el servicio del bautismo hay gestos de suma importancia, a los cuales quizá no prestamos ninguna atención ni de los que sacamos ninguna conclusión, como los exorcismos que decimos en el servicio litúrgico, que son juramentos en los cuales rechazamos a Satanás y a sus obras, y como el gesto de retornar la mirada del occidente hacia el oriente, de la vida vieja hacia Cristo, el oriente de lo alto, tropario de Navidad. Este es el arrepentimiento que debe preceder al bautismo, y si bien el bautismo de los infantes no permite esta experiencia personal, ni la asimilación de todas estas verdades, no hay que distraer
la vista de los siguientes 2 puntos. Primero, que el padrino y la familia asumen la responsabilidad de transmitir al niño esta experiencia. Ellos, que le transmiten todos los demás aspectos de la vida y planean la vida de ellos y la de él en los más minuciosos detalles. Y segundo, que el bautismo de los niños es una consecuencia natural de la decisión de la familia, tomada en el momento del matrimonio y de la concepción. Decisión que la familia proclama en el bautismo de sus hijos, que ella, toda, retomará el rumbo del occidente al oriente y llevará con ella al recién nacido hacia el mundo de la luz, ya que lo ha gestado bajo este prisma y según esta esperanza. Aquí aparece el papel de la educación cristiana, sin la cual el bautismo pierde mucho de su sentido, más aún en el caso del bautismo de los infantes. La educación cristiana no es sino la siembra de la imagen cristiana en los días, los sueños y la esperanza del niño, la imagen de Cristo, de quien ha de revestirse en su vida lo que le ha sido dado en el bautismo. Sembramos en nuestros hijos estos ideales y anhelos como objetivo de la vida. En el bautismo le cortamos el cabello al bautizado, porque él ya es un soldado que se dedica a Cristo, su Señor, y no a otros afanes, como dice San Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. También ungimos al bautizado con el santo crisma, proclamando que él ha sido instituido como sacerdote real consagrado al Señor, y que ha entrado en la batalla de la vida, donde luchará para librarse del peso de los deseos y poder volar con libertad en el cielo del Espíritu. El sacerdote sopla en el rostro del bautizado, en señal de una vida nueva que se le da, como cuando Dios sopló en la nariz de Adán en el paraíso y resultó un alma viviente, es decir, llena de vida. Desde el momento del bautismo iniciamos nuestra vida espiritual. Cualquier tregua no significa descanso, sino rendición y traición. Viéndola desde afuera, la lucha espiritual o la vida espiritual parece ser negativa, pero en realidad es una vida positiva que llevamos en la divina manifestación, que es la teofanía, ya que la imagen de Dios, todavía pálida en nosotros, es ilustrada día a día con más esplendor. La vida de Dios resplandece en nosotros como un tesoro en recipientes de barro. Un día que pase sin oración es un día perdido de la vida, dice la literatura ascética. Y podemos generalizar esta figura que abarque toda nuestra vida cristiana. En cada letanía decimos, encomendémonos nuestra vida entera a Cristo nuestro Dios. Eso quiere decir que cada momento perdido del tiempo de nuestro crecimiento espiritual y cristianización es cierto pecado, porque es un tiempo que le robamos al Espíritu Santo, quien viene a obrar con nosotros lo que queremos y Él quiere en nosotros. Y si, algún día, traicionase al hombre su voluntad, vacilasen las piadosas rodillas en su postración y se debilitasen las fuerzas, no sería el fin, pues el Señor es misericordioso. Cuando olvidamos, nos recuerda, cuando lo negamos, nos aguarda, y fortifica las rodillas debilitadas con la penitencia y la confesión. Es suficiente que fijemos la vista en el oriente, aun estando caídos. La naturaleza de la marcha implica caídas, pero desde el día en que pronunciamos los exorcismos en el bautismo, juramos que, por más frecuentes que sean las caídas y levantamientos en la vida, nuestro rumbo no cambiará y nuestra visión hacia la vida no se extraviará. Al contrario, las caídas sobre el camino inflaman en nosotros la nostalgia hacia Dios el viviente, y aquí que más energía enciende el dinamismo de la vida espiritual e incrementa en el corazón el estado de vigilia, y la vigilia nos prepara a recibir al novio. Cuando viene el novio, hace para sí mismo en nosotros morada. Comemos con él y cenamos su Pascua mística, divino cuerpo y sangre, banquete pleno de su amor. Entonces nuestra vida entera se vuelve vida con Cristo nuestro Dios. El oficio del santo bautismo. Oración del catecúmeno. El catecúmeno es la persona que está en una etapa de preparación para recibir el santo bautismo. Preparación con catecismo, oración y ayuno. Hoy en día, como en la mayoría de los casos, el bautizado es niño. Entonces la tarea del catecismo se pospone, pero antes de iniciar el servicio del bautismo, el sacerdote recita al bautizado unas oraciones preparatorias, los exorcismos, para la expulsión del demonio fuera de la buena criatura de Dios. El exorcismo significa esto, enfrentar el mal.
reconocer su realidad, conocer su poder y proclamar el poder de Dios para destruirlo. El exorcismo anuncia el próximo bautismo como un acto de victoria. En nuestro camino hacia la pila bautismal, sin lugar a duda, chocamos con el maligno que tratará de detenernos. Aunque no lo vemos, el demonio está presente para defender lo que había robado a Dios. Nosotros no lo vemos, pero la iglesia sabe que está allá. Para adelantar tenemos que expulsarlo. Arroja de él todo espíritu maligno, impuro, oculto y anidado en su corazón, dice el celebrante, mientras sopla en la boca, la frente y el pecho del catecúmeno como señal de vida. Renuncia a Satanás e incorporación a Cristo. ¿Renuncias a Satanás, a todas sus obras, a todos sus ángeles, a todo su culto y a todas sus vanidades? Es una pregunta que el sacerdote repite 3 veces, y el catecúmeno o su padrino en su representación responde: sí, renuncio a Satanás. El primer acto de la vida cristiana es una renunciación, un desafío. Nadie puede ser de Cristo hasta que primero haya enfrentado el mal y segundo esté listo para combatirlo. Quizás alguien se opondría al uso de esta fórmula caducada, pensando que ya no es vigente para nuestros tiempos. Pero si nos percatamos, percibiremos que todo lo que nos aleja de Dios, dominándonos, es el culto a Satanás, sea lo que sea: dinero, vanagloria, concupiscencias, pues nadie puede servir a 2 señores. Mateo capítulo 6, versículo 24. Después de renunciar a Satanás, el catecúmeno exclama su deseo de unirse a Cristo y confirma su fe diciendo: creo en Él como Rey y Dios. La fe no es una ideología, sino un modo de vivir en el cual Cristo reinará a todos los aspectos. Credo de fe. Enseguida, el padrino recita el credo: creo en un solo Dios. El verbo creer, cuando está acompañado con la proposición en, implica mucho más que una ideología o enseñanza. Creo en ti significa me inclino hacia ti, cuento contigo, pongo mi confianza en ti, espero en ti. Eso es lo que el catecúmeno confiesa al recitar el credo. La consagración del agua. La redención del hombre comienza con la liberación de la materia, el agua, es decir, purificarla y devolverle su función original, medio de comunión con Dios. Tú mismo, pues, oh Rey, amante de la humanidad, asístenos ahora con el descenso de tu Espíritu Santo y santifica esta agua. Exclamación de la oración de la consagración del agua que el sacerdote repite 3 veces. El óleo de júbilo. El óleo bendito con el cual el sacerdote unge las partes principales del cuerpo, antes de sumergir la bautizante en la pila, unción prebautismal, se llama óleo de júbilo. Es un aceite que se bendice en aquel momento, con las oraciones establecidas específicamente para ello. Un poco de ese aceite se vierte en el agua bautismal, unas cuantas gotas en forma de cruz, para que le sea unción de incorrupción, arma de justicia, renovación del alma y del cuerpo, rechazo de toda acción diabólica y liberación de los males para todos cuantos se unjan con él con fe. Oración del óleo del júbilo. La unción del catecúmeno o del candidato al bautismo con el óleo del júbilo es interpretada de distintas formas por los estudiosos. Así, según algunos de ellos, al provenir del olivo, la unción con este óleo es un símbolo de la misericordia y la bondad divinas, por las cuales el catecúmeno es salvado del diluvio de los pecados, tal como el racimo de olivo llevado al arca de Noé por una paloma fue el símbolo de la reconciliación con Dios y de que el diluvio había terminado. Ciertamente, el agua del diluvio fue como una muestra, un adelanto de lo que sería la del bautismo, y aquella paloma lo fue del Espíritu Santo. San Juan Crisóstomo explica que como los soldados antiguamente eran ungidos con aceite en preparación para la batalla, de la misma manera nosotros somos ungidos con el óleo siendo soldados de Cristo. Finalmente, en opinión de otros, la unción con el aceite de los catecúmenos simboliza las esencias con las que fuera ungido el cuerpo del Señor antes de ser sepultado, porque el catecúmeno será sepultado por medio del bautismo junto a Cristo, y después resucitará con él. La inmersión en el agua es la señal tangible de lo que el bautismo presenta. El bautizado es sepultado con Cristo muriendo al hombre viejo,
y arrancado del agua en señal de vida y resurrección. De aquí surge la importancia de la inmersión. Además, lingüísticamente, el verbo bautizar, que Cristo usó al decir a los apóstoles, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Este verbo implica la inmersión en el agua y no cualquiera aspersión. También la práctica de la Iglesia de los primeros siglos testifica la manera con que el bautizo era aplicado. San Hipólito, obispo de Roma, en su documento Tradición Apostólica, describe la fiesta bautismal de esta manera. El bautizado baja hacia el agua, y el obispo le dice que si cree en el Padre Todopoderoso, y al confirmarlo es sumergido, en el Hijo de Dios Jesucristo que nació de la Virgen, lo sumerge por segunda vez, y al confirmar su creencia en el Espíritu Santo, lo sumerge por tercera vez. El sacerdote sumerge a la criatura en el agua 3 veces, diciendo: el siervo de Dios es bautizado en el nombre del Padre, amén, del Hijo, amén, y del Espíritu Santo, amén. San Juan Crisóstomo señala la conjugación del verbo se bautiza o es bautizado, que viene en voz pasiva, como una indicación de que el sacerdote no es más que el instrumento de la divina gracia, que fue elegido por el Espíritu Santo para esta tarea. La ropa blanca. El bautismo es una fiesta doble: la alegría de la pequeña familia con su niño bautizado y la de la familia grande, la iglesia, ya que una nueva criatura ha sido inscrita en el libro de la vida. El niño está vestido con ropa blanca y nueva, la blancura de la pureza y la novedad de la vida que lo han de acompañar en su camino. Es la vestidura de un rey. El hombre vuelve a ser rey de la creación. El mundo vuelve a ser su vida y no su muerte. El sacramento de la crismación. La crismación se refiere al sacramento que el occidente suele llamar confirmación. La palabra se deriva del verbo crismar, cuyo origen griego significa ungir. El santo crisma es un compuesto aromático que contiene más de 30 tipos de aromas, flores y hierbas que se prepara en óleo de olivo y vino. Se cocina y consagra el Jueves Santo, en presencia y con celebración de patriarcas y obispos de todas las iglesias ortodoxas en el mundo, en una ceremonia solemne. Y la crismación es la unción del bautizado con el santo crisma. En el rito ortodoxo, la crismación es vinculada al bautismo inseparablemente, ya que el vestido blanco es la única acción que determina el paso de un sacramento al otro. La iluminación obtenida por el bautismo hace al bautizado digno de recibir el sello del don del Espíritu Santo, plegaria que el sacerdote recita mientras unge los miembros del bautizado con el santo crisma. Esta vinculación es una herencia evangélica, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. San Juan Crisóstomo, comentando esta afirmación de San Pablo, dice: por el descenso del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, antes de participar en la divina Eucaristía, todos probamos el mismo Espíritu Santo. Este descenso del Espíritu Santo se refiere al sacramento de la crismación. El bautismo como participación en la muerte del Señor y en su resurrección es la incorporación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, donde se arrancará la marcha hacia la santidad. Y la crismación es el Pentecostés personal. El Espíritu Santo que descendió a los apóstoles reunidos en la sala el día de Pentecostés desciende igualmente sobre el bautizado por la unción con el santo crisma. La procesión. Antiguamente el bautismo junto con la crismación se celebraba dentro de una construcción separada de la iglesia, llamada baptisterio. Al terminar la crismación de los bautizados, vestidos de blanco y con velas en las manos, eran dirigidos por el obispo y los clérigos en una procesión hacia la iglesia, donde los fieles esperaban la llegada de los bautizados para iniciar la Eucaristía. Los fieles recibían a los iluminados cantando: vosotros que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os revestís. Aleluya. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Esta práctica ritual es el origen de la procesión que celebramos con el bautizado alrededor de la pila bautismal, expresando la iniciación del bautizado en el sacramento de la Eucaristía y la alegría de la iglesia entera, tanto visible como invisible, velas, ropa blanca e incorporación a la iglesia, cuerpo de Cristo.
La primera comunión. La comunión de los preciosos cuerpo y sangre de Cristo es la perla espiritual de la cual no tenemos el derecho de privar al ya bautizado, sea adulto o niño. Es la leche necesaria para su crecimiento espiritual. Que el niño no entienda la importancia de la leche de su madre no justifica que no se deba darle. En la iglesia de los primeros siglos, cuando los bautizos se celebraban durante la divina liturgia, los nuevos iluminados, niños, adolescentes o mayores, siendo los festejados, se acercaban a la comunión primero, y después de ello los demás fieles. Por consiguiente, en la Iglesia Ortodoxa, la primera comunión se celebra inmediatamente después del bautismo y la crismación, o sea, en la misma ceremonia. San Nicolás Cavasilas, teólogo ortodoxo del siglo XIII, atestigua la unión entre los tres sacramentos, bautismo, crismación y comunión, pues leyendo lo dicho por San Pablo, en él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28. Lo interpreta así: por la Eucaristía vivimos, por la crismación nos movemos y trabajamos, mas nuestra existencia espiritual la debemos al bautismo. La tonsura. La tonsura siempre ha formado uno de los gestos religiosos principales como símbolo de la obediencia y del sacrificio. Desde las culturas antiguas, el cabello tuvo una referencia simbólica que indica la fuerza, Sansón, y la belleza, que se refleja en la preocupación prolongada por mantenerlo arreglado, siempre de un modo que a menudo expresa la identidad, la pertenencia y el carácter. Y en el sentido de la tonsura posterior al bautismo, originalmente 8 días después, tiene que ver con el orgullo de este elemento. El recién nacido no tiene que ofrecer a Dios más que estos pocos pelos que engalanan su rostro. Los ofrece en un gesto de obediencia y de pertenencia a Cristo. Inmersión o infusión en el bautismo. La triple inmersión y emersión en el agua. El modo antiguo y original de bautizar es la inmersión completa del bautizado en el agua. La palabra misma bautizar, sinónimo de sumergir, significa una sumersión completa del cuerpo en el agua. El bautismo de Juan, que era administrado en las corrientes abundantes del Jordán, lo confirma también, pues así dice San Juan: en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Juan capítulo 3, versículo 23. En cuanto al bautismo de Jesús, no se atestigua definitivamente a que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Mateo capítulo 3, versículo 16. Lo mismo se dice del bautismo cristiano del eunuco, que él y Felipe, su bautizador, descendieron ambos al agua y subieron del agua. Hechos capítulo 8, versículos 38 y 39. Además, los tipos y los símbolos del bautismo que los inspirados apóstoles encontraron en el Antiguo Testamento indicaban también la inmersión. Noé es salvado con los suyos del diluvio del agua, y el paso del Mar Rojo por Israel demuestran el salvamento y un pasaje a través de una gran cantidad de agua que los rodeaba por todas partes. La completa inmersión del bautizado en el agua se comprende también por el hecho de que, según San Pablo, el bautismo simboliza la cocrucifixión del bautizado y su resurrección con Jesucristo. El bautizado llega a ser en la semejanza de su muerte y en la de su resurrección. Romanos capítulo 6, versículo 5. Dicho en otros términos, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Colosenses capítulo 2, versículo 12. En el bautismo imitamos la resurrección de Cristo. Si los cuerpos de los bautizados son sepultados, el agua provee la imagen de la muerte, que recibe el cuerpo en la tumba. San Basilio, del Espíritu Santo, capítulo 15. San Juan Crisóstomo dirá: algunos símbolos divinos se realizan en el agua, la tumba y la muerte, la resurrección y la vida, y todos son simultáneos. En efecto, como en una tumba, cuando sumergimos la cabeza en el agua, el hombre viejo es sepultado y sumergido al fondo. Es escondido todo entero una vez, pues cuando nos levantamos, el hombre nuevo se levanta. Como nos es fácil ser bautizados y levantarnos, así es fácil que Dios sepulte al hombre viejo y levante al nuevo. Esta inmersión y esta emersión tienen lugar 3 veces.
No tenemos ciertamente indicios en el Nuevo Testamento de que al principio había una triple inmersión en el agua. Sin embargo, ya en Tertuliano encontramos testimonio de ello. Notemos que en el Canon Apostólico 50 define netamente: si un obispo o un sacerdote no administra 3 inmersiones, sino una sola, la que confiere en la muerte del Señor, que sea excluido. La triple inmersión y emersión, según Tertuliano, tiene lugar en honor de las 3 personas de la Santa Trinidad. San Juan Crisóstomo está de acuerdo con esto y comenta: esto, la triple inmersión y la emersión, tiene lugar 3 veces, a fin de que sepas que la potencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo lo llena todo. Y la invocación de cada una de las personas de la Trinidad a cada una de las inmersiones se explica así completamente. Para otros padres, la triple inmersión hace alusión, por símbolo de la sepultura de Cristo, durante 3 días y 3 noches en el hueco de la tierra. Así los bautizados imitan por la triple inmersión esta sepultura de 3 días, y el bautismo por las 3 inmersiones significa los 3 días de la sepultura del Señor. En breve, San Basilio define los 2 conceptos. El gran sacramento del bautismo se confiere en 3 inmersiones y en igual número de epíclesis, a fin de que el símbolo de la muerte sea representado y que los bautizados tengan el alma iluminada por la transmisión del conocimiento divino. El bautismo por infusión o por aspersión. La invocación de la Iglesia papista, que generalizó el bautismo por aspersión o por infusión, en lugar de la inmersión, era conocido ya en la antigüedad, como atestigua ello la Didache. Era aplicada solamente en algunos casos excepcionales, sobre todo para los enfermos para quienes la inmersión hubiese sido imposible. Es el bautismo clínico, bautismus clinicorum. Pero en Occidente, la manera habitual de administrar el bautismo era la triple inmersión. Los numerosos baptisterios conservados, sobre todo en Italia, dan testimonio de ello. Allí también se había puesto en duda la validez del bautismo por aspersión o infusión. Cipriano se vio obligado a escribir en particular sobre este tema para disipar las dudas. Sin embargo, los que lo habían recibido eran excluidos del sacerdocio. Hasta qué punto se consideraba desfavorable aún en Occidente lo muestra una alusión del Papa Cornelio en una carta al obispo Focio de Antioquia. Relata el suceso del bautismo de novato. Atacado de una enfermedad grave, hasta el punto de que se consideraba que debía morir, en el mismo lecho donde yacía, recibió el bautismo por infusión, agregando de manera característica: si hay que decir que semejante bautismo ha sido recibido. Los papistas buscaban indicios a favor de su innovación. Creyeron encontrarlos en el hecho de que el día de Pentecostés 3.000 personas fueron bautizadas en Jerusalén, y en el bautismo de familias enteras, la de Cornelio y la del carcelero de la prisión de Filipos. Hechos capítulo 10, versículo 47, y Hechos capítulo 16, versículo 33. ¿Era posible que las 3.000 personas fueran bautizadas todas por inmersión? Para convencerse de ello, uno no tiene más que recordar el gran número de fuentes que había en Jerusalén, en las que los apóstoles, dividiéndose, hubieran podido bautizar libremente las multitudes. La fuente de Betsaida sola podía, utilizada durante unas cuantas horas, bastar para la tarea. En fin, suponiendo que en algunos casos excepcionales los apóstoles hubiesen permitido el bautismo por aspersión o infusión, este nunca fue una regla como lo afirman los papistas.